Hemos visto qué tan práctico es el libro de Proverbios. Nos llama a nosotros mientras estamos en la calle en vez de dirigirnos a un templo. Nos reclama de los asuntos de todos los días, áreas de nuestra vida en la casa, y nos dicen que la santidad se vive en cada momento y se viste de ropa de trabajo. En el camino a la sabiduría hemos hablado de reverencia, de necedades, de palabras, del adulterio, de la tentación, de amistades, de la providencia de Dios, del egoísmo, de la pereza y últimamente hemos hablado de la envidia. Ahora nos toca ver el papel de la sabiduría en criar a nuestros hijos. Me imagino que la generación más joven ya se cansa de escuchar historias que empiezan con, ay, cuando yo era niño, o nosotros nunca permitimos a nuestros hijos hacer tal, o en aquel entonces. Si hemos de proteger a nuestros hijos y nietos de solo recibir dichos cansados de antaño, entonces es importante que le impartemos sabiduría genuina. No solo información, sino sabiduría. Necesitamos sabiduría si vamos a vivir nuestras vidas en una manera que honra a Dios. En Proverbios hemos estado descubriendo la pregunta crucial. A presentarnos Salomón los asuntos de la vida, la cual está, ¿es esta cosa sabia? ¿Es una cosa sabia o una cosa necia? ¿Es esto una decisión sabia o una decisión necia? ¿Es este camino sabio o es el camino estúpido? Y la mayoría de veces, Salomón no nos habla en términos de pobreza intelectual, sino de perversidad moral o de perversión espiritual. ¿Va en camino de Dios o planea ir por su propio camino? Esa es la pregunta. Y él ruega a su hijo, lo incluye también a las hijas, reconocer la importancia de entender el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del santísimo es la inteligencia. Y nosotros reconocemos que necesitamos sabiduría si vamos a poder vivir nuestra vida de una manera que honra a Dios. ¿Y quién de nosotros negaría que necesitamos sabiduría en el asunto de criar a nuestros hijos? No hay mayor privilegio ni mayor reto en toda la vida que ser encargado con aquel paquete pequeño que representa tanto potencial para el bien o tanto potencial para el mal. Podría terminar como Hitler o puede terminar como el Dr. Livingstone, un misionero pionero que llevó el Evangelio a África. Tiene potencial de ayudar inmensamente en el curso de la vida o puede hacer tremendo daño en la forma que se desenvuelve su vida. Más y más en nuestra sociedad vemos una ausencia de cortesía y respeto en público. A saludar a alguien en la calle, ni responde a uno. Y muchos jóvenes ignoran a los adultos como si no existiera. Están a la par o pasan rozando, pero ni admiten que existe. No hay vestimenta de acuerdo al tipo de reunión que asiste. Muchos se sienten en un contexto de adoración con una completa indiferencia por lo que ocurre en la reunión. Después de todo, ellos dicen, es nuestro día, nuestro tiempo, nuestra vida. ¿A qué le importa a usted? ¿A qué le importa, viejo? Y parece que las madres jóvenes con niños en la carreta en el supermercado están bajo la tiranía de aquellos niños. Muchas podrían estar en filo de la desesperación. Muchos padres parecen incapaces de entender su papel, de entender su responsabilidad, ni reconocen los recursos que están disponibles para ellos.
solo vea la inhabilidad de los padres de decir que no a sus hijos. O decir, deja de hacer eso o aquello. ¿Se ha dado cuenta cómo la gente habla a sus mascotas? Dicen a su perro, ahora Bruno, eso no es una buena manera de tratar a la gente, ¿no cree? ¿Qué espera que conteste el perro? ¿Por qué hablan así a su perro? Lo hacen por su teología, por su manera de ver al mundo. Ellos se creen que no son mejor que un mono con turbo y que el perro tiene igual derecho de estar en el planeta que ellos. Entonces sería totalmente malo enrollar un periódico para darle al perro en la nariz cuando se porte mal. Más bien, tiene que discutir con él, porque es su propia persona, tal como es un niño rebelde en la carretera en el supermercado. Entonces nos atascamos un montón de discusiones que los niños manipulan a su gusto. Y dicen que los padres en desesperación, es que no hay un manual de instrucciones que vino con ese niño, yo no sé qué hacer. El cristiano sabe que hay un libro que sí tiene la respuesta. El cristiano viene de una óptica del mundo totalmente diferente. Pero parejas cristianas tampoco están trazando un camino de calidad en criar a sus hijos. Pero si resistimos la confusión y sometemos a la claridad de este libro, la Biblia, podemos encontrar que las instrucciones del Creador de verdad funcionan. Podemos decir a los niños que sí, usted vino con instrucciones. Ahora, el hecho que existen instrucciones no quiere decir que las instrucciones sean entendidas. Y si no son entendidas, es lógico que no son aplicados. Entonces, ese es el reto delante de nosotros. Quisiera hacer algunas observaciones en esa primera parte de ver la crianza de nuestros niños. Primero, la sabiduría empieza en el hogar. Proverbios 1, versículo 8. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquella sabiduría, instrucción de su padre, no abandone la enseñanza de su madre. Aquella sabiduría empieza en el hogar. Eso es donde está hijo, padre y madre. El padre y la madre tienen la obligación de enseñar a sus hijos, pero no solo en casa, sino en el contexto de la familia. Veamos a Deuteronomio 6:7, que dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantas. Los padres debemos hablar a nuestros hijos en todo momento. Cuando vean las estrellas en el cielo, pueden hablar del Creador. Cuando enfrentan dificultades y dolor nuestros hijos, podemos hablar de cómo Dios se identifica con nuestro sufrimiento y cómo Dios se reveló a nosotros en la cruz, no en un sillón. Cuando sus vidas pequeñas se trastornan por la ausencia de amigos, podemos hablar de uno que es más amigo que un hermano. Cuando tengan miedo de dormir en la noche, podemos hablar de que Dios conoce sus vidas. Es una torre fuerte de protección alrededor de ellos, mejor que todos los peluches que los rodean. Jesús les guarda en todos los turnos de la noche. Por naturaleza amamos totalmente a nuestros hijos, pero necesitamos las escrituras para amarlos sabiamente. Los padres no cristianos no tienen nada que decir a esas situaciones. Debemos darnos cuenta que niños vienen con un letrero impreso en ellos, como si fuera:
Dice, suyos por tiempo limitado. No de largas al asunto. La sabiduría empieza en la familia. La ventana de oportunidad es muy pequeña. Al principio parece una eternidad con todos los pañales sucios, todo el proceso de alimentarlos, limpiarlos, curarlos. Parece que gasta todo su tiempo en ellos, pero pasa volando. Ellos llegan a la edad de responsabilidad y los padres se dan cuenta que toda su mayor influencia ya ha pasado. La relación entre padre e hijo continúa, pero ya a esa edad, la edad de responsabilidad, ya hemos hecho lo que pudimos y de ahí en adelante tenemos que echarnos sobre la gracia, Señor. Uno puede empezar su labor demasiado tarde, pero nunca puede empezar demasiado temprano. Debemos entender que la sabiduría empieza en la casa, empieza en la familia. Debemos entender lo que tenemos, lo que Dios nos ha concedido. Miren lo que dice en nuestro versículo lema para esta enseñanza. Proverbios 22:6. Instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En criar a nuestro hijo, la única forma que podemos amarlo sabiamente es en primer lugar por entender correctamente que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha dado en este niño. ¿Qué tenemos? Instruya al niño. ¿Qué es un niño? Un niño no es el producto de tiempo, más materia, más casualidad. No es producto de evolución. El niño es el producto de la obra fiel de un Dios creador, quien finamente le tejió en el vientre de su madre, estableciendo su ADN, estableciendo todos los factores únicos de su personalidad, de sus tendencias, de sus habilidades, el test de su piel, de su cabello, etcétera, etcétera. Y todos los códigos, todos puestos ahí por el propósito explícito de un Dios amoroso. Y este Dios amoroso que ha formado a este niño a su imagen, también reconoce que la imagen de Dios en este niño ha sido desfigurada por la huella de pecado. Ese es un niño. El niño necesita saber su identidad. Es esencial para nosotros como padres cristianos inculcar en nuestros hijos, pasivamente y activamente, las verdades básicas esenciales respecto a quiénes son y para qué pueden entender su identidad. Tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos de tal manera que pueden contestar las 4 preguntas básicas de su identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Y qué importancia tengo? Tal vez no apreciarían todo el significado ahora, pero es importante que les demos las respuestas, que les demos la información, que les demos lo que ellos pueden, a lo que ellos pueden acudir. Nuestros amigos y vecinos que no conocen al Señor no tienen estas respuestas. Una herramienta puede ser el Catecismo Menor de Westminster. Es un esquema bastante sencillo, pero también enseña mucho. Puede enseñar a sus hijos lo siguiente. Está en preguntas y respuestas. Primero, ¿quién era el primer hombre hecho por Dios? Respuesta, Adán. ¿De qué hizo Dios a Adán? Lo hizo del polvo de la tierra. ¿Quién era la primera mujer hecha por Dios? Eva. ¿De qué hizo Dios a Eva? Una de las costillas de Adán. Además de sus cuerpos, ¿qué les dio Dios a Adán y Eva? Le dio almas que nunca morirán. ¿Tiene usted alma en adición a su cuerpo? Sí, tengo un alma que nunca morirá. ¿Cómo sabe que tiene un alma?
porque Dios así me dice en la Biblia. ¿Eran buenos Adán y Eva cuando Dios los hizo? Sí, eran muy buenos. Todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer o no guardar la ley de Dios. ¿Qué es no guardar la ley de Dios? Es no ser ni hacer lo que requiere Dios. ¿Continuaron buenos Adán y Eva? No, pecaron por desobedecer a Dios. ¿Cómo pecaron Adán y Eva? Por comer fruta que Dios dijo que no comiera. ¿Qué pasó a Adán y Eva cuando pecaron? Fueron separados de Dios. ¿Nos afecta a nosotros el pecado de Adán? Sí, todos somos hijos de Adán. Él actuó por todos nosotros y como resultado todos nacimos en una condición pecaminosa. ¿Cuál nombre damos a esa condición pecaminosa? El pecado original. ¿De cuál otro pecado somos culpables? Además del pecado original. Los pecados actuales en lo que hacemos, lo que decimos y pensamos. ¿Qué es lo que amerita cada pecado? Amerita la ira de Dios y su castigo. ¿Puede alguien llegar al cielo con esa condición pecaminosa? No. Nuestros corazones deben ser cambiados para ser aptos para el cielo. Ese es un ejemplo de una pregunta y respuesta, que sobre el tiempo se está metiendo en su mente los conocimientos básicos que necesitan para estas 4 preguntas. La razón que muchos padres no le dan esta instrucción a sus hijos es que no la entienden ellos mismos. Y al pensar de niños, nuestra mente se lava por la percepción popular de que los niños son inocentes. También influye el instinto emocional que quiere creer lo mejor de nuestros hijos. Pero lo que la Biblia actualmente dice, cuando tomamos este bebé en nuestras manos y hacemos la pregunta, ¿qué tenemos aquí? La Biblia dice, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Antes de amanecer de su primera decisión, nuestros hijos por naturaleza están en camino a la destrucción. Nacimos todos, nosotros y nuestro hijo, en el pecado. Vemos a mamás en el supermercado tratando de complacer a sus niños pequeños. Todos lo hemos visto. No, no haga esto, no haga el otro, no hace esto. ¿Quiere uno de estos? Te regalo un libro bien grande. No tires la tarjeta. No, ya están todas las tarjetas de crédito en el piso. ¿Qué voy a hacer? Nada funciona. Ni soborno, ni canciones, ni nada. ¿Por qué? Sencillamente es porque su hijo o hija es un pecador. No importa qué tan angelical se ve, es un pecador. Y si no entendemos esto desde el principio, trataremos de criarlo con un sistema defectuoso. La verdadera clave para criar a nuestros hijos es la teología. No se va a encontrar en un libro sobre niños. Es la Biblia para que tengamos una doctrina de hombre. Nuestra doctrina de hombre, ¿qué significa doctrina del hombre? De cómo es el hombre. Nuestra doctrina determina cómo tratamos al hombre. La Biblia dice que el hombre nace en pecado, es formado en iniquidad. Está armado de forma que se desvía de un lado al otro. Es incapaz de trazar una línea recta. Con la llegada de un niño o una niña, estamos confrontados de la llegada de lo que tiene potencial para gran bien o para gran mal. Empieza en la cuna. Isaías 48:8. Dice, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído,
porque sabían, perdón, Isaías 48:8. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente se abrió antes su oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Este niño pequeño nace en pecado, es un pecador desde el vientre. Dios en su gracia nos concede el privilegio de ejercer responsabilidades sabias en criar a nuestros hijos. También nos provee los principios para criar a este niño que nos ha sido encomendado, para que podamos tomar estos niños errantes que naturalmente escogen donde ellos quieren ir y decirles el camino en que deben ir. Mire qué tan claro es lo que dice Proverbios 22:6. Enseña al niño en el camino en que debe andar. No dice en camino que el niño desea andar. La naturaleza revela. Dice, no me digas dónde debo ir. No me digas lo que debo hacer con mi cuerpo. Quiero hacer lo que quiero hacer. Y tenemos que dejar a los niños los principios de la Biblia. Dejarlos sin principios no es hacerlos libres, sino hacerlos inútiles. Es imperativo, si vamos a tener alguna pizca de esperanza, que establezcamos el concepto de autoridad en el inicio de la vida. Es más fácil, por ejemplo, enderezar el retoño antes de que sea como 20 centímetros de grueso. Entre más temprano iniciamos, más fácil el entrenamiento, más positivos los resultados. Padres que no tienen principios bíblicos están ignorantes de la condición moral de su hijo. Están ignorantes de la condición espiritual de su hijo. No entienden la tendencia de hacer el mal en sus hijos. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces son ineficaces los padres en aplicar la disciplina si no entienden de ese trasfondo de cada ser humano. Pero los niños también son criaturas racionales, necesitan instrucción y corrección. Proverbios 13:24. El que detiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Lo escucho? El que detiene castigo a su hijo, o el que detiene su castigo a su hijo aborrece, odia a su hijo si detiene el castigo. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ellos necesitan instrucción, no solo dar sumisión ciega a nosotros. Son individuos y cada uno tiene sus propias tendencias individuales y el temperamento que compone su identidad. Y tomamos toda esta información y aprendemos a aplicar la instrucción de la Biblia a cada individuo según su necesidad. Palabras no son suficientes. Debemos disciplinarlos según su propia identidad, su propia naturaleza, su etapa de la vida. Nadie que entiende la Biblia o el amor del Señor tiene interés en abusar ni dañar a sus hijos. Pero la Biblia dice que todos necesitan la vara, algunos más que otros. Pero se usa, dice Dios, con un corazón de compasión. Proverbios 19:18. Corrija a su hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Disciplina a su hijo mientras hay esperanza que aprenda. Si no lo hace, están ayudando a él a destruirse a sí mismo. Si lo ama, lo corregirá.
La gente dice, pues detengo la barra porque amamos a los hijos, a los niños. Yo dice, Dios no detiene la barra y Él nos ama perfectamente. De hecho, en Hebreos 12, Dios compara la corrección de un padre con sus hijos a la corrección del Padre Celestial con sus hijos. Y dice la razón que lo hace es porque los ama. Y el que no es disciplinado no es hijo. El padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. El mundo dice, eso fue de la Comisión Europea, que la mera expresión de corrección de niños, que expresa una percepción de criar a los hijos, está anticuada y culturalmente, tan culturalmente como históricamente. Es decir, culturalmente está anticuada, ya no sirve. Debe abolir, escuche esto, debe abolir cualquier idea de jerarquía o de autoridad en los padres. Y los padres deben comprometerse a las exigencias de la sociedad. En otras palabras, el padre y el hijo son iguales y el padre no tiene autoridad sobre el hijo y no tiene derecho de corregirlo. Entonces, el asunto está delante de nosotros. Como gente joven y padres jóvenes, les ruego que tomen estos asuntos seriamente. Les ruego que tomen una posición firme en contra de las tendencias e influencias de la cultura contemporánea. Les ruego que consigan las preguntas bíblicas y respuestas para niños, que los enseñen a sus hijos. Les ruego que empiecen a poner un fundamento sólido en la vida de sus hijos. De quiénes son, de dónde vienen, a dónde van y la importancia de ello. La sabiduría empieza en la familia, empieza en el hogar. Debemos integrar la sabiduría en todo aspecto de la vida de nuestros hijos, porque solo tenemos por tiempo limitado. Reconozca lo valioso tesoro en todos sus aspectos, lo que Dios ha puesto en sus manos. Reconozca que es un niño. Reconozca que es un individuo. Reconoce lo valioso que es. Usted lo reconoce el valor de su hijo. ¿Qué está haciendo para que su hijo conozca su identidad? ¿Qué está haciendo activamente para proveer corrección e instrucción? Hemos visto Proverbios 22:6. Instruya al niño. El niño es lo que tenemos en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy hemos visto lo que Dios nos ha dado para entrenar, el niño. La próxima semana veremos las estrategias para poder instruir o entrenar al hijo según el propósito de Dios. Oremos. Padre, tú has puesto un tesoro en nuestras manos. Padre, te pido que tú nos des la convicción, que tú nos des la sabiduría que necesitamos para corregir, para entrenar, para instruir a este tesoro que tú has puesto, conforme a todos tus propósitos y conforme al individuo que tú has creado y que tú nos has encomendado para formar su vida, para formar una perspectiva bíblica de este mundo, para formar una perspectiva de lo que significa vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.